Ya, sí. Ah, ahora ya estoy grabando, creo. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, solo recapitulando, hoy vamos a ver el fenómeno y el proceso de producción popular del espacio, que es una categoría amplia que busca describir todos estos tipos de ocupaciones y asentamientos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver de modo general es justamente cómo se da este fenómeno global de lo que se conoce también como urbanización informal, cuál ha sido la evolución de las categorías de análisis para este tipo de producción del espacio urbano. Y bueno, finalmente, si es que nos da tiempo, quiero trabajar un caso, saber cómo podemos medir y monitorear la organización informal, ¿no? Utilizando una de las famosas categorías que en el caso peruano han sido esto de los barrios marginales. No sé si habrán escuchado estos censos que hizo el Ministerio de Vivienda hace años. Y es un interesante ejemplo de cómo defines algo y de acuerdo a eso estimas, digamos, qué criterios, qué indicadores vas a utilizar para delimitarlo, ¿no? Que es algo muy similar a lo que ustedes están haciendo cada uno con sus proyectos, ¿no? Digamos, donde estamos mapeando, identificando zonas para, digamos, poder analizar y encontrar cierta información. Entonces, bueno, retomando la clase pasada me parece del martes pasado, ¿se acuerdan que nos quedamos en este proceso de urbanización planetaria, cierto? Que comentábamos la escala, que es un proceso de una dimensión muy significativa actualmente, ¿no? Que hemos pasado de ser países predominantemente rurales a ser urbanos, ¿no? Digamos, el gran fenómeno de la urbanización y cómo tiene distintas categorías, tanto en el norte global como en el sur global, porque tiene que ver con fenómenos económicos, sociales, ambientales, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a ver es que la urbanización, la expansión urbana actualmente es inevitable. Estamos en un proceso donde las ciudades, la mayoría de países, el mayor porcentaje actualmente es urbano, ¿no? Entonces la cuestión es cómo y a qué escala va a ser esta urbanización, ¿no? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo se están urbanizando en nuestras ciudades, ¿no? Y ahí es cuando entra esta famosa, ese importante tema de la ocupación informal, como actualmente se le conoce, pero ahora vamos a ver que existen muchos conceptos, muchas categorías para denominarlo, ¿no? Que hace básicamente una referencia a este tipo de ocupación informal, tanto del suelo y la formación de asentamientos informales como una forma predominante de acceso a la ciudad por parte principalmente de población pobre en varias partes del mundo, ¿no? Este es un fenómeno global, extenso, ¿no? Y como su carácter global, nosotros conocemos, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada Latinoamérica como una de las regiones que se urbaniza a un ritmo más acelerado, pero que tiene como característica principal ser una urbanización desigual, ¿no? Y ya conocemos, digamos, cada país tiene distintos términos para denominar a este tipo de asentamientos, ¿no? Desde las chabolas en México, las favelas en Brasil, acá en Perú, ¿cómo se les conoce em, popularmente? Diga, ¿alguien sabe el término que acá se usa? Diana. ¿Barriadas? Barriadas ha sido el término muy utilizado acá, asentamientos humanos también a partir de los 90. Diana, ¿tienes una pregunta? Sí. No pregunta, sino que peyorativamente se les conoce como barriadas y también se les conoce como asentamientos humanos, ¿no? Ocupaciones informales. Lo que pasa que hay como que conceptos puestos por la academia, pero legalmente, o sea, desde la jurisprudencia, justo eso estoy buscando, que no hay esos conceptos. Hay como que conceptos de ocupaciones informales, ocupaciones ilegales, pero lamentablemente todos terminan siendo cargados con estigmas, denotaciones bien peyorativas, ¿no? Entonces creo que en esa parte habría que tener cuidado.
Y esa es la narrativa, los discursos que se tiene de la gente de que yo sí vivo en un barrio consolidado, formal, y el otro es el que vive en un lugar llamado asentamiento humano. En realidad todos son asentamientos humanos, ¿no? O sea, desde que, desde los prehispánicos son asentamientos humanos, ¿no? No sé si por ahí hay un Sí, arqueólogo, ¿no? Entonces, exacto. eh, Justamente por eso les comentaba el término de producción popular, que justamente busca desigmatizar estas zonas, ¿no? Porque como dice Diana, muchos de estos términos han tenido una connotación peyorativa, ¿no? Que es casi, digamos, como diferenciar, establecer dos categorías, cuando en realidad muchos de estos, digamos, este tipo de urbanización y de procesos se ha vuelto el mayoritario. Y también porque, digamos, las categorías que se usan para denominarlos varían también de acuerdo a las orientaciones políticas y creencias también, ¿no? Digamos, orientaciones de lo que es gestión. Recordarán que en los años 70, en el caso del Perú, estos asentamientos se llamaban pueblos jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían una alusión de tener una carga más positiva, ¿no? Como que va a ser un pueblo que está en formación, ¿no? No es un asentamiento precario, ¿no? Entonces, así, digamos, ya ahora estamos comenzando con el término informal, porque es la forma, lo estamos utilizando más como una categoría descriptiva, que es la que se usa para los estudios, digamos, internacionales, ¿no? Comparativos, ¿no? De este proceso a nivel mundial, ¿no? Pero como dice Diana, siendo más críticos, sabemos que existen conceptos específicos justamente para describir la complejidad de este fenómeno, y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, como comentaba, este es el caso de las favelas, y es un proceso mundial, ¿no? En África también tenemos este proceso que, claro, tienen otras características justamente por el contexto socioeconómico, otro tipo de, digamos, de patrón de desarrollo que no es igual en cada lugar, porque tiene que ver, digamos, con el contexto ambiental, con el tema de la propiedad, con el tema de la cultura, de los materiales, de las tradiciones, de urbanismo y tantos otros factores que influyen que aunque sean, digamos, urbanizaciones informales, tengan distintos patrones de ocupación, ¿no? De acuerdo al contexto. También se da en Asia y en contextos de países que, a pesar que tienen una urbanización tan acelerada, con economías muy potentes, aún así, digamos, tienen este fenómeno presente de la informalidad. ¿Por qué? Porque justamente hay grandes sectores que no acceden a estos mercados formales y a estos procesos formales, ¿no? Y están localizados, como pueden ver, en distintas zonas de de la ciudad, ¿no? No solo están en la periferia, sino también pueden estar dentro de barrios centrales, ¿no? Y es un proceso que también se da en Europa y Estados Unidos, ¿no? Claro que en una menor cantidad, no es tan significativo, no es lo mayoritario como en el caso de Latinoamérica o de África, ¿no? Y están relativamente más regulados, ¿no? Y también se considera dentro de lo informal este tipo de ocupaciones, ¿no? Que acá, como pueden ver en la foto, no sé si lo reconocen, pero son los famosos homeless, ¿no? De Los Ángeles, ¿no? Que en este caso, ¿cuál sería la diferencia con los países del norte global versus los del sur global? Bueno, que las políticas, digamos, en uno y otro sector, uno que por un lado hay más políticas de acceso a la vivienda como tal, es decir, que los sectores más pobres sí acceden a una vivienda, sea en un departamento, de una torre en las periferias, mientras que en los países en urbanización acelerada tenemos más políticas de acceso al suelo, más que de una vivienda como tal, ¿no? Eso es, eso es por un lado, y por otro lado es el tema del control de los gobiernos, ¿no? Entonces, estas, digamos, las principales diferencias. Digamos, lo informal dentro de los estudios también es conocido más que todo en los estudios de los organismos internacionales, como los famosos SLAM, ¿no? Que seguro han escuchado SLAM, que básicamente hace referencia según los organismos internacionales, ¿no? Como ONU Habitat y otros que trabajan estos temas, Hábitat Internacional, ¿no? Que es un grupo de
individuos que viviendo bajo un mismo techo en un área urbana, ¿no? Tienen la carencia de uno o más de las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas principalmente? Bueno, pues hay un acceso deficiente, o bueno, no tienen un acceso adecuado a agua potable, al saneamiento, que vendría a ser el desagüe, tener una vivienda con materiales duraderos, ¿no? Área suficiente para vivir y el tema y principal, que es el tema de la seguridad de la tenencia, ¿no? Que hace referencia a que no sean, digamos, de que pueden ser desalojados en cualquier momento de estas áreas que ocupan, ¿no? Y como decíamos, este es un proceso mundial, tiene una escala mundial, y por eso muchas de estas instituciones trabajan en muchas de estas regiones del mundo que tienen procesos acelerados de urbanización y especialmente de este tipo de urbanización informal, donde un gran porcentaje de la población vive dentro de estos asentamientos, ¿no? Entonces, ahora más que todo, ahora en esta parte quiero que veamos un poco de las cifras, ¿no? Para poder dimensionar y espacializar este fenómeno, ¿no? Digamos a una escala macro de lo que ustedes están haciendo con sus mapeos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población urbana vive en asentamientos informales? ¿Alguien puede ver acá? Como pueden ver, esta cifra varía de acuerdo a cada región, ¿no? ¿Alguien puede ver acá la cifra de cuál es el porcentaje para el caso latinoamericano? Pueden ver 0.1. 0.1, Latinoamérica está con 0.2, 0.2 en el caso de asentamientos. ¿Alguien más? Y en promedio en el mundo se dice que es prácticamente es el 60%, ¿sí? Por si acaso no es el 80% como dice algunos estudios y algunas cifras, ¿no? El promedio de acuerdo a este estudio es que el promedio es el 60%, ¿no? Y como pueden ver, si bien Latinoamérica es el país que perdón, es la región que se urbaniza más rápido, no es la región donde viven más personas en asentamientos informales, ¿no? Somos superados por Asia Central, por África, ¿no? Por la región subsahariana de África, ¿no? Pero como ven, es un proceso mundial. Y esto es justo lo que les comentaba, ¿no? Dentro de la literatura, justo acá dentro de este mapa, podemos ver dónde estos procesos se acrecentan mucho más, ¿no? Justamente que tiene que ver, como decíamos, por el proceso de urbanización está ligado con el proceso de industrialización y desarrollo económico, ¿no? Y, digamos, y su nivel de integración dentro de la economía mundial, ¿no? Acá, y este es el dato que les comentaba, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población vive en barrios marginales, asentamientos informales? Acá podemos ver, por ejemplo, Perú. Perú está, en realidad hemos ido reduciendo las cifras, ¿no? Hacia 1990 se contabilizaba el 66% y hacia el 2018 el 35%, ¿no? Diana. No, sí. Yo tenía una pregunta. ¿En base a qué, o sea, qué categoría usan para barrios marginales? O sea, no sé, ¿qué cosa lo consideran como centro? ¿Qué cosa lo consideran como marginal? ¿O a quiénes consideran como marginales? Y de acuerdo a qué, o sea, si esta es la data de académicos con ciertos estereotipos, o es la data del INEGI, porque lo veo bien, o sea, no termina siendo objetivo esto, ¿no? O sea, parece un estudio del marketing de Arellano, me parece, de Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, no lo sé, o sea, es una pregunta abierta, eso. No, en realidad, estos estudios, hay muchas categorías que vienen de, digamos, de estudios académicos que luego han sido asimilados en los organismos internacionales y luego asimilados por los gobiernos nacionales en las políticas, ¿no? Y que, digamos, todos detrás tienen como estas connotaciones, ¿no? Que les comentaba, las connotaciones ideológicas que tienen, algunos términos ya no se usan y otros y otros permanecen, ¿no? Como es el caso de los barrios marginales, que sí, efectivamente tiene una connotación más peyorativa, más negativa,
no se usa ya tanto, en algunos estudios sí y en otros no. Por eso vamos a ver ese ejemplo que les voy a mostrar, es el estudio del Ministerio de Vivienda de los Barrios Marginales, pero que de modo general hace referencia a la condición, digamos, de marginal en el sentido de que tienen un acceso más deficiente a los servicios, ¿no? Como una, digamos que están al margen del desarrollo urbano formal, ¿no? Y un poco más periférico, ¿no? Una condición que también hace referencia a que las poblaciones que viven dentro de ese sector, digamos, están dentro de esta condición de marginación social, ¿no? Más como exclusión social. Pero no se preocupen por eso, que ahora justamente vamos a ver cómo hay distintas, como dices, las categorías tienen pequeñas, grandes diferencias entre ellas, ¿no? Entre cómo se están definiendo. Por ahora les estoy mostrando, digamos, estas cifras de modo general, ¿no? Y trabajando con la primera definición que nos presenta, que es la que usan los organismos internacionales, refería a los asentamientos informales o la urbanización informal, haciendo referencia principalmente a la carencia. Pero vamos a ver actualmente cómo estos términos de carencia a veces son insuficientes para explicar la complejidad actual de estos fenómenos que, de acuerdo a la región donde se estudien, van a tener, digamos, van a ser más complejos, ¿no? Entonces, bueno, retomando de modo general, digamos, podemos reconocer que aunque las cifras varíen y las formas en cómo se están midiendo estos procesos varían, no podemos negar que es significativo, ¿no? Aunque ha habido reducciones, ¿no? Y sobre todo, como pueden ver, en los 90 es un periodo donde hay un gran porcentaje de la población viviendo en asentamientos informales, y es porque está en estrecha relación con las condiciones económicas, ¿no? Inclusive el término informal es un término que surge de los estudios económicos y que luego se emplea al estudio de las urbanizaciones para hacer referencia, digamos, a este tipo de desarrollo, digamos, fuera de la normativa, de la ley, ¿no? Entonces, retomando también por ahí cifras, de acuerdo a, como dije, de acuerdo a cada estudio varía, ¿no? Pero se dice que actualmente una de cada 4 personas que viven en áreas urbanas en el mundo viven estos asentamientos informales, precarios, slums o similares, ¿no? Entonces, es significativo. A ver, ahora quiero mostrarles unas cifras de modo general, justamente para ver cuál es la importancia de los estudios y cómo registramos algo, ¿no? A ver, para ver, y también para debatir o cuestionar algunas concepciones comunes o generales que se tienen sobre este tipo de asentamientos, ¿no? Para comenzar, a ver, miren esta pregunta, dice, ¿se espera que la pobreza urbana disminuya para el 2030 más rápidamente que la pobreza rural, ¿no? ¿Ustedes creen que esto es cierto o es falso? Que la pobreza urbana, ¿dónde es más alta? ¿En el ámbito rural o en el ámbito urbano? ¿Alguien? ¿Alguien que... Diana? Creo que en el rural es más alto porque entiendo que las conexiones, por ejemplo, de agua, de servicios básicos son más alejados, ¿no? O sea, este, cuando hay más concentración de población es mucho más fácil tenerlas más cercano, o sea, mucho más fácil, menos costoso es dotar de agua, de servicios, pero en cambio en los ámbitos rurales, incluyendo los amazónicos, es más difícil y más costoso. Entiendo eso. A ver, alguien que piense distinto a Diana, está María Alejandra y Tania. Mm, Sí, bueno, yo leí un estudio en el cual hacían esa comparación y como una de las conclusiones salía que, o sea, hacía una comparación entre los pobres urbanos y los pobres rurales y salía que los pobres urbanos presentaban mayores índices de pobreza o de vulnerabilidad frente a sus pares rurales. Gracias, María Alejandra. Entonces, María Alejandra, digamos, piensa contrario a lo que menciona Diana. Tania, Sí, yo considero que em,
La pobreza rural va a demorar más en disminuir. También eso debido, digamos, a las actividades económicas que puedan realizar en su distrito, en su ubicación. Por ejemplo, en Guaral tienen grandes áreas agrícolas, pero eso equivale creo que a menos del 10% de su economía, más su mayor porcentaje pueden ser servicios, pero debido a su lejanía tal vez con las centralidades, no les permite, digamos, tener una gran calidad, tanto en ingresos como una gran calidad urbana, tanto en sistemas hídricos o ese tipo de establecimientos. Ya. Gracias, Tania. Interesante lo que han comentado, las distintas posturas. Y bueno, en función a esta pregunta y de acuerdo a este estudio en específico, que acá pueden ver cuál es la fuente al estudio a un estudio socioeconómico del año 2022, esto es falso. Actualmente la pobreza urbana es más, digamos, se reduce a una menor medida que la pobreza rural, ¿no? Digamos, contrariamente a lo que podría haber estado pasando en décadas pasadas, donde donde la pobreza urbana se estaba reduciendo más rápido, actualmente esto ya no es así, ¿no? Entonces, digamos, están equiparándose, ¿no? Actualmente vivir en la ciudad, no, o sea, quizás pueda significar en algunos sectores, digamos, ser menos pobres que en las zonas rurales, pero en general la tendencia es que la pobreza urbana está creciendo y se acrecenta en las ciudades, ¿no? Es que vivir en la zona rural tampoco significa, digamos, es sinónimo de pobreza, ¿no? Entonces, ese dato es falso, ¿no? Y ahora dice, otra pregunta, ¿no? Todas las personas que viven en barrios marginales ganan por debajo del umbral de la pobreza. ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien quiera participar? Si quieren participar, porfa, alcen la mano y solo hablen, si es que no los veo. Ujú, Creo que Diana levantó antes que yo. ujú. ¿Diana o Ramón? No No, quería regresar, perdón, a la diapositiva anterior sobre la pobreza, ¿no? O sea, cuál también termina siendo el concepto de pobreza, porque el concepto de pobreza es de acuerdo a cómo mides, ¿no? Muchas veces la gente que está en el campo, el concepto de pobreza lo tiene muy ambiguo, ¿no? Pero si se ponen algunas categorías, eh, por ejemplo, en el acceso a servicios básicos, o en la calidad, por ejemplo, de vida, la gente del campo está mucho mejor que nosotros, ¿no? Entonces, creo que ahí habría que definir eso. Y respecto a esta pregunta, no sé si debajo del umbral de pobreza, habría que ver cuál es el umbral de pobreza de acuerdo a cada país, ¿no? Por ejemplo, no nos podemos comparar con un pobre en Estados Unidos versus un pobre por ejemplo, en Angola o un pobre en Perú. Entonces, el umbral de la pobreza termina siendo relativo y no absoluto. Eso. Gracias, Diana. Ramón y de ahí Gianfranco. Sí. Más bien, Kelly, a mí me dicen por mi segundo nombre, Alejandro. Ya. Ramón es mi papá, ya. Chévere. Sí, yo quería, como yo estoy investigando en la zona del Lurín Bajo, justamente hablando con especialistas que han investigado mucho más en la zona, me dicen que hay gente que en las zonas periurbanas rurales, ¿no? Periurbanas, por ejemplo, donde también, entre comillas, hay bastante gente de menos recursos, pero están reforzando lo que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, el turismo gastronómico, turismo que también tiene que ver con cultural, el Capañán, los museos que hay por ahí. Entonces hay personas que están habitando, arreglando, o sea, como que transformando un poco sus casas, porque la mayoría son casas independientes, y están habilitando cuartos para que turistas se queden y pasen el fin de semana o pasen más tiempo. Entonces, si se dan cuenta de la potencialidad que tiene su zona, entre comillas, algo limitada económicamente,
a través del turismo hay gente que ya está saliendo de la pobreza, ¿no? Y eso evita que te vayas desde Lurín a 1 hora hacia la capital Lima para poder obtener trabajo. Entonces creo que podía mencionar eso, que si es que en tu territorio, entre comillas, más alejado, periférico, te das cuenta de alguna potencialidad, puedes poco a poco vivir de lo que pasa en la zona, ¿no? Exacto, Alejandro y ahora Gianfranco. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, 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 se te... Ah, ya, genial. O sea, la pregunta era si, pues se puede repetir la pregunta. O Si sea, si, todas las personas que viven en barrios marginales ganan por debajo del umbral de la pobreza. eh, yo una vez, pude escuchar una conversación en donde se habló de un índice de pobreza monetaria que se analizaba, que se utilizaba como factor. Y recuerdo que era más o menos un aproximado de una canasta básica, lo que uno puede comprar en una canasta básica me recuerdo que era 350, 370 soles. Entonces, recuerdo que parte de la reflexión que se tuvo en ese entonces era que, em, bueno, a priori tendría yo que imaginar que sí, o sea, que sí hay gente en capacidad de adquirir ese mínimo, ¿no? Pero estaríamos hablando solamente de una pobreza monetaria. Y me parece que lo que tú comentas ya es una pobreza a un nivel más estructural. En ese caso, o sea, bueno, mi respuesta es que sí, o sea, sí ganan más del umbral de pobreza. Creo que no es no sé si esté hablando de cualquier cosa, pero creo que sí es accesible un ingreso mayor de 350 soles, obviamente no para todos, pero me parece que la mayoría pudiera ser capaz, pero eso no creo que signifique que se supere ese umbral de pobreza, quizás pobreza monetaria, pero creo que hablar de pobreza es mucho más amplio. Em, Claro. Esa sería mi opinión. Gracias, Gianfranco. Efectivamente, bueno, como ya varios de cierta manera ya han acertado, este dato es falso, ¿no? Actualmente, quizás en un periodo de la historia, cuando recién comenzaba, era cierto, pero actualmente sabemos que esto no es cierto. No todas las personas que viven en asentamientos informales, barrios marginales, son pobres o están dentro de la pobreza, ¿no? Las causas para vivir en este tipo de asentamientos son variadas, ¿no? Una puede ser la pobreza y en otros casos quizás es más por el tipo de regulaciones y normativas que hacen que mucha gente, aún teniendo los recursos, podría optar por entrar en este tipo de mercados, ¿no? Y también porque con el tiempo empiezan a consolidarse y vemos que la situación económica de muchas de estas familias mejora, ¿no? Entonces ya no necesariamente se asocia la pobreza con vivir en estos asentamientos. A ver, otros datos más, ¿no? También se asocian mucho estos asentamientos con el empleo informal, ¿no? Como pueden ver, como les comenté, esa categoría de informal surge justamente de los estudios económicos, ¿no? Y como pueden ver, ven que existe como una correlación entre la informalidad económica y la urbanización, ¿no? Por ejemplo, justamente los sectores donde existe mayor informalidad, digamos, las regiones donde hay mayor informalidad económica coinciden justamente donde hay mayores índices de este tipo de urbanización. Eh, Como pueden ver, ¿en qué sectores hay mayor empleo informal? Pueden ver en África, en Latinoamérica, está en el caso de Bolivia, Brasil, ¿no? Finalmente, una última, digamos, dato. Se estima que hace que casi más de 1.600 millones de trabajadores de la economía informal han sido impactados significativamente por el COVID-19, ¿no? Conduciendo a una estimación, a una disminución de un 60% de sus ganancias. ¿Ustedes qué creen? ¿Este dato es falso o es verdadero?
¿Cuál es la pregunta, perdón? Que si por la pandemia del COVID, las personas que viven en los asentamientos informales y sobre todo los trabajadores, ¿no?, de la economía informal han sido los más afectados, digamos, con un 60, teniendo una reducción del 60% de sus ganancias. Diana. Yo creo que sí, pero sobre todo las mujeres, ¿no? Porque creo que hay varios estudios que haciendo un cruce de la información es que apuntan que sobre todo las mujeres que están en el sector informal sí han tenido más disminución de sus ganancias después de la pandemia. Y por eso también se han hecho políticas internacionales y se siguen fomentando políticas no sé si nacionales, pero enfocadas sobre todo en las mujeres después del COVID y sobre todo en mujeres de los sectores, entre comillas, informales, ¿no? Eso. Entonces, ¿tú crees, Diana, que este dato es cierto? ¿Sí? Lo que pasa es que el dato de trabajadores de la economía informal es como que ambiguo. ¿Por qué? Porque, o sea, tú como sacas la data de que hay cuántos trabajadores informales tienes, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay ¿cómo se puede decir esto? Creo que no hay un dato exacto de cuántos trabajadores informales tienes. Tienes número de trabajadores formales, entre comillas. Legalmente tú sabes cuántos están en planilla, todo eso por país, por todo. Pero trabajadores informales, la data es como que es muy relativa, ¿no? Sí, justamente poder medir, cuantificar la informalidad, justamente por la naturaleza que tiene, que es estar, digamos, fuera del control, fuera de la regulación, es complicado medirla. Pero por eso justamente hay muchos estudios que toman distintos criterios para medir indirectamente estos fenómenos, ¿no? O al menos poder estimarlos, ¿no? Por eso este estudio que les he puesto acá la fuente, van a poder chequear cómo es que han podido estimar esta economía informal, ¿no? Considerando que no siempre hay acceso a datos oficiales, ¿no? Pero de modo general, digamos que esta frase es cierta. Es cierto, el sector de la economía informal ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. ¿Y por qué coloco este dato con relación con el anterior, no? Porque si bien estos asentamientos informales no están asociados con la pobreza, sí se debe reconocer que son sectores vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Que son sectores que están expuestos a eh, a muchos peligros, riesgos, ¿no? O sea, no eres pobre, pero estás en una condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque tus ingresos, digamos, pueden ser no constantes, porque puedes estar en una zona de riesgo, afecta, no sé, los cambios climáticos, tantas cosas que hacen que, digamos, que sí sea algo transversal a todas las personas que ocupan estos asentamientos, ¿no? Una, una vulnerabilidad no solo por las condiciones socioeconómicas, sino también una vulnerabilidad física, ¿no? Que eso sí está presente, aunque los ingresos puedan mejorar, aunque las familias puedan tener mejores condiciones familiares, económicas, ¿no? Y otras, pero la vulnerabilidad sí es una característica de este tipo de asentamientos, ¿sí? Bueno, para finalizar, perdón, creo que acá ya les están viendo las cifras, acá, ¿no? Justamente para reflejar esa complejidad, ¿no? Y de tantas cosas que vemos y se mencionan sobre este tipo de asentamientos, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, estas son cifras de varios asentamientos informales en el mundo. Por ejemplo, no son los lugares más baratos tampoco, ¿no? Vivir esto, ¿no? Por ejemplo, como dice este dato de la noticia acá en India, ¿no? Ahí en Dharavi, el barrio en el barrio informal más grande de la India, ¿no? Se puede llegar a pagar hasta 3.000 libras por metro cuadrado, 3.600 libras por metros cuadrados, que en soles vendría a ser una libra es casi como 4 o 5 veces el sol, ¿no? Como 15.000 soles el metro cuadrado, ¿no? La facturación de estos negocios llegan a significar, por ejemplo, estos son datos o cifras, ¿no? 71 millones
perdón, 700 millones de libras esterlinas, ¿no? O una casa dentro de las favelas, ¿no? Podrían costar hasta $313.000, ¿no? A pesar, digamos, de ser barrios o zonas que tienen estas características, en el marco del proceso de expansión de la ciudad, han sido integrados dentro de la ciudad y han sido también integrados dentro de la economía de la ciudad, ¿no? Entonces, esto hace que la localización y las actividades que se realizan dentro de estos sectores empiezan a ser más valoradas, ¿no? Y así en general, con esto que es lo que quiero comentar, mostrar justamente la complejidad de estos asentamientos, ¿no? Y cómo existían antiguas nociones de estos más referidos a la carencia, a la falta de servicios, a la falta de oportunidades, pero actualmente con el proceso de consolidación y expansión de las ciudades, el rostro de este tipo de asentamientos está cambiando, ¿no? Y hay algunos que mientras estén más cerca de la ciudad han sido mejor integrados y por lo tanto han podido mejorar las condiciones de quienes los habitan, y hay otros que quizás son más recientes que, digamos, tienen todavía un largo trecho, ¿no? De cómo ir consolidándose, ¿no? Solo para cerrar esta primera parte, quería dejarle como referencia estos dos documentos de estudio, si les interesa más como para ver estos temas. Este estudio, que es un reporte de las Naciones Unidas, que habla del reto de los slums, es uno de los primeros estudios que justamente trata de cuantificar y poder estimar o medir cuál es la dimensión mundial de este tipo de asentamientos. Y este otro libro, que es muy interesante, que habla justamente de la historia en el mundo, de cómo se producen o consolidan estos asentamientos, ¿no? En qué periodos de sobre todo principalmente de crisis económica, es que crecen mucho más y se da una urbanización, digamos, explosiva, ¿no? Y algo que este autor plantea muy interesante es que el crecimiento de las ciudades actualmente, la tendencia principal va a ser a partir de urbanizaciones informales, ¿no? O sea, se está creciendo más por miseria, digamos, por la pobreza, por la falta de oportunidades dentro de las ciudades, más que por el tan esperado desarrollo económico, ¿no? Quizás este de la derecha tiene una visión un poco más negativa, ¿no? Y por eso plantea esta noción de planeta, de ciudades miserias, cuantificando, digamos, la magnitud de este fenómeno, ¿sí? Entonces, esto para la primera etapa, digamos, cifras generales dimensionando este proceso. Y ahora quisiera que veamos un poco más en detalle de qué se compone este proceso, ¿no? Y que justamente creo que son variables que ustedes sí van a poder medir en sus estudios y en sus diagnósticos que están haciendo de las distintas áreas que están analizando, ¿no? Entonces, si nadie más tiene una duda sobre esta primera etapa general, pasamos a la siguiente, o alguien tiene una pregunta, una consulta. Una consulta, ¿en México cómo se llamaban estos barrios? Porque creo que en favelas en Brasil, Perú, barriadas, y en México ¿cómo se llamaban? Me parece que en México son las chabolas, me parece ahí el dato. Pero en cada Chabolas. región tienen distintos nombres, ¿no? En cada país. Ujú. Ya, ya, ok, gracias. Sí. Incluso recuerden también que esto lo vamos a ver en la siguiente parte. De acuerdo a la localización en la ciudad, estos asentamientos han tenido distintos nombres, ¿no? Por ahí, si se acuerdan alguien antes, los famosos tugurios, ¿no? Que es, justamente, por ejemplo, pone Víctor lo de la vecindad. La vecindad está más asociada a los tugurios que existían dentro de estas zonas centrales, ¿no? Entonces, de acuerdo a la localización, van a tener distintos nombres. Los conventillos, ¿no? La vecindad, pero esos son más centrales, ¿sí? Ahora, bueno, entonces pasamos a la siguiente etapa, que vamos a ver justamente características más específicas de estos tipos de asentamientos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de ocupación y las formas de acceso al suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente son estos tipos de ocupación y acceso los que van a caracterizar a estos asentamientos, ¿no? Es cómo se produce.
O sea, digamos, ¿en qué momento de la urbanización de la ciudad es que surgen estas ocupaciones, ¿no? Y estos hay una gran variedad de procesos, no hay uno único, varía en cada lugar y sobre todo varía en función de cómo uno accede a estos lugares, ¿no? Entonces van desde las ocupaciones espontáneas y las invasiones hacia la toma de tierras más organizadas o actualmente hasta un mercado de compra y venta o de alquiler, ¿no? Entonces, digamos, todas estas son las modalidades más famosas de acceder o de vivir en estos asentamientos, ¿no? Vamos a ir viendo una por una. En el caso, por ejemplo, de las regiones latinoamericanas, pero principalmente en el caso peruana, una de las principales modalidades de acceso ha sido la invasión de suelo, ¿no? Esta ha sido una modalidad no mercantil, ¿no? Ojo, miren el término, como nos dice Julio Calderón, ¿por qué? Porque acá no se compraba ni se vende, ¿no? Se toma, se ocupa a la fuerza estas áreas, ¿no? Y esto pudo haber sido progresivo, como también ser algo, digamos, de una gran magnitud, ¿no? Creo que muchos han escuchado en el caso peruano estas famosas tomas que existían hace muchos años, ¿no? Quizás en Año Nuevo, en Navidad, ¿no? Algún día importante, un feriado, ¿no? Los días que la policía no está trabajando, ¿no? Se dan masivamente, organizan y se toman estas tierras, ¿no? En el caso peruano, esto es un tema muy interesante porque esto ha sido posible gracias a la existencia de suelo público, ¿no? El suelo público eriazo sin uso ha sido el gran suelo, digamos, invadido y ocupado, lo cual marca la diferencia con otros países y otras regiones. ¿Por qué? Porque existía una mayor resistencia a invadir suelo privado, ¿no? El suelo privado. Acá digamos, a lo largo de nuestra historia han habido ciertas ocupaciones, pero que no ha sido significativo, ¿no? Así nada más nadie invade un suelo privado porque hay la protección del Código Civil a la propiedad privada como tal, ¿no? Kelly, ¿Qué perdón, otra? Sí, ¿te puedo hacer una Alejandro. pregunta? Sí, sí. Sí, hablando de esas invasiones, por ejemplo, como es mi caso de estudio y me salta rápido, porque también está dentro de los barrios que ha identificado Grade en el mapa, yo estoy haciendo la zona que está al costado de Julio Cetello. Entonces, ya que habla de ocupaciones o de invasiones, en la parte agrícola también se da algo parecido, o sea, simplemente toman las tierras, es lo que estaba escuchando, ¿no? Que a veces presionan mucho a las familias, a los campesinos, pero sabes algo cómo inicia esta invasión a las partes agrícolas? ¿También es tomada, invadida o algo así? Justo eso es lo que vamos a ver ahora, en la compra de lotes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con áreas agrícolas de estas áreas invadidas? ¿Cuál es la diferencia? Un área agrícola tiene un propietario, ya sea el campesino, sea la hacienda, el fundo, todas esas son formas de organización y de administración de suelo. Entonces, en el caso de suelos agrícolas es un proceso distinto. ¿Por qué? Porque ahí quien toma la iniciativa, digamos, es este propietario que vende, ¿no? Vende y lotiza, muchas veces irregularmente o informalmente, ¿no? Y crea estos asentamientos, ¿no? Entonces, ven, es un proceso distinto. Acá ya no se invade, sino son los mismos agricultores, los mismos campesinos o quién sabe, los dueños de las haciendas, los que disponen de su suelo para lotizar y urbanizar informalmente, ¿no? Entonces, este es un proceso también reconocido que en el caso peruano es un proceso que actualmente está muy expandido. ¿Por qué? Porque la actividad agrícola actualmente ya es una actividad económica principal, ¿no? Y entonces en todas aquellas ciudades que estaban, digamos, rodeadas de estas áreas agrícolas, cuando el valor de suelo sube justamente por estar cerca a la ciudad, son los propios, digamos, dueños de las parcelas quienes empiezan a hacer este proceso de subdivisión y lotización informal para vender estas zonas, ¿no? A la ciudad y empezar a urbanizar, ¿no? Son los famosos loteos piratas en otros países. Acá más que todo se les conoce como lotizaciones informales, ¿no? Entonces, como ven,
la diferencia está en quién es el propietario, ¿no? Y quién toma la iniciativa de ocuparlo, ¿no? Esta es una modalidad no es actual, pero digamos, en el caso peruano, es una modalidad muy típica, ¿no? Que se da, por ejemplo, en el barrio del río Lurín, Chillón también se da, en todas las zonas agrícolas cercanas a Lima se están urbanizando de esta manera informal. Esto está justo, va de la mano con, digamos, la compra y venta de estos lotes y estos terrenos dentro de estos mercados o submercados informales, ¿no? Entonces, ya no es la gente que invadió o que compró como primera persona dentro de estos asentamientos, sino que también se empiezan a traspasar, ¿no? Hay un traspaso de la ocupación o hay una venta de la edificación, ¿no? Y hay distintas modalidades muy complejas, ¿no? Para estos procesos, ¿no? No sé si alguna vez habrá escuchado esta famosa venta de acciones y derechos. No sé si hay un abogado acá dentro del grupo, pero digamos también es una modalidad de entrar dentro de estos mercados para acceder a la venta, ¿no? ¿Qué otra modalidad de acceso hay? Diana. Pero creo que la compra y venta de acciones y derechos es algo legal, ¿no? O sea, está dentro de la jurisprudencia, está dentro del código, entiendo, civil. Lo digo porque yo he comprado en acciones y derechos y, o sea, sí ha sido, legalmente todo. Yo Digamos, sí, la figura de la compra y de acciones y derechos es algo legal, pero a lo que yo voy, ¿por qué la pongo como que también puede ser una modalidad de acceso a estos mercados? ¿Por qué? Porque lo hacen, digamos, dentro de este tipo de lotizaciones informales, ¿no? Entonces no tienen habilitación, digamos, no está saneado esa propiedad, pero digamos, se vende de esta manera. Entonces, por ejemplo, esta venta de compras de acciones y derechos se hace, por ejemplo, se hacen muchos negocios que no son, digamos, ¿cómo decirlo? Em, que no es, digamos, no es por condiciones de pobreza, ¿no? Sino es más, digamos, hay un negocio, todo eso, pero estas áreas no han sido correctamente habilitadas y a través de estos mecanismos, a pesar de que no estén habilitados, se empiezan a vender suelo, ¿no? Entonces, quizás no sea un típico asentamiento informal de calles pequeñitas, de lotes chiquitos, sino son negocios o inversiones mucho más grandes, pero que, digamos, también tienen esta naturaleza informal porque están fuera de las normas, de las regulaciones, ¿no? Y se buscan mecanismos como los que menciona Diana, que es un mecanismo legal, formal, pero que también se usa para, digamos, empezar a vender suelos sin que esté antes previamente habilitado, ¿no? Esto lo comentaba, sobre todo, pues, esto se da en el caso de urbanizaciones de, por ejemplo, de playas, si alguno habrán escuchado de Asia. Asia actualmente se asocia como algo formal, ¿no? Pero en sus inicios fueron ventas irregulares, ¿no? Fueron mercados también informales, ¿no? Digamos, es bien complejo. Otra modalidad de acceder es mediante el alquiler informal, ¿no? O sea, se puede vivir dentro de estos asentamientos también, no solo siendo como propietario, ya sea porque has invadido y luego te han titulado, sino porque también puedes llegar a vivir como inquilino, ¿no? Y especialmente esto se da en los asentamientos que ya tienen mucho más años, ya se han empezado a consolidar y ya esta vivienda crece no solo para la propia familia, sino como una posibilidad de ingreso para los residentes, ¿no? Entonces, el alquiler informal también es una modalidad. Y así, digamos, hay distintas modalidades. Creo que uno de los grandes sociólogos que estudia este tema de las modalidades es Julio Calderón, ¿no? Quien describe muchos mercados de cómo se ocupa suelo, por ejemplo, de comunidades campesinas, suelo agrícola, suelo de haciendas, no sé, de subdivisiones, de compra y venta, de negocios, de este tipo de submercados, ¿no? Periurbano también. Justo la vez pasada estuve leyendo unas lecturas, hablé con un sociólogo, Raúl Damer, de la Católica, y él me recomendó ese libro, ¿no? De Julio Calderón. Más bien una consultita. He estado viendo justamente en la parte donde hay ocupación de tierras agrícolas,
¿Ese ejemplo dónde es? ¿En Argentina? ¿Dice Maldivas? Ocupación de suelo agrícola, donde Ajá, sí, justamente en la diapositiva que estás usando, ahí cuando comenzaste a hablar de la parte a este agrícola, ahí, ¿dónde queda eso? Ajá, sí. Guaratiba, está en Brasil, si no me equivoco. Sí. Ah, ya, También, ya, 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 ok, aquí en ya, Bangladesh, chévere. justo lo que comentabas de Julio Calderón, y hay estudios de suelo periurbano en Caraballo, en muchas zonas, ¿no? Que, digamos, lo que marca la diferencia entre todos estos tipos es quién es el propietario, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos poner también, por ejemplo, la venta de suelo de comunidades campesinas, ¿no? Que tiene otro proceso. Ahí ya no negocias directamente con un propietario, sino, digamos, se venden a través de la, ¿cuál es el término? A través de del presidente, ¿no? De la comunidad De la campesina. ¿Alguien tenía el término? Que me junta ayude. directiva. Junta directiva, sí, no sé exactamente cómo se le denomina, pero digamos, es otro Lo tipo que de organización. comunidades campesinas es que depende ahora. Hay comunidades campesinas que a la vez son centros poblados menores que tienen su alcalde. Entonces, en este caso, son a la vez comunidades campesinas, pero son también a la vez centro poblado menor. Entonces, y juegan con eso, ¿no? El mejor ejemplo es, por ejemplo, la zona donde está el nuevo aeropuerto de Chinchero, en Cusco. Ahí, por ejemplo, tienes comunidades campesinas y centropoblados menores. El detalle ahí es que varias comunidades campesinas han dicho como que se han desmembrado, ¿no? O sea, ya no son comunidades campesinas, sino han dicho ya, esta parcela pertenece a la familia Quispe, esta parcela a la familia Guamán, esta parcela a la a la familia Condori, y cuando les han dado las parcelas se han empezado a pelear entre todos, ¿no? Entonces, esas parcelas sí lo han lotizado y los están empezando a vender, entonces no sé si haya un desmembramiento porque finalmente es su economía, ¿no? Su territorio. Lo que sí, creo yo que en Lima es interesante porque ninguna parte del territorio, o sea, no es que no tenga dueño, sino que tiene dueño, pero ha habido ciertas oportunidades donde la gente se ha hecho vivos, ¿no? O sea, no solamente los pobres, sino también familias rimbombantes. Entonces, ahí han hecho ciertas argucias legales y lo han comprado de manera legal y también lo han notizado de manera formal, ¿no? Claro, con el caso peruano, perdón, con el caso limeño en específico, la particularidad es que acá siempre se ha cuestionado la existencia de las comunidades campesinas de la costa, ¿no? Son distintas las comunidades campesinas de la sierra que tienen, digamos, una estructura social, una organización y un manejo colectivo del suelo, ¿no? Digamos que si se hacen traspasos, todo, pero pasa por medio de la organización social, ¿no? Y en el caso de Lima, la particularidad era que si verdaderamente existían o no estas comunidades campesinas, ¿no? Y entonces cuando ahora compran terrenos dentro de esas zonas, al final tú no sabes si, digamos, la persona que te está vendiendo pertenece o no a la comunidad, si hay una organización reconocida o no, ¿no? Y es un proceso complejo porque también estas comunidades dicen, yo no soy parte de este distrito, no soy parte de esta jurisdicción, en algunos casos, sí, no, sí soy parte de tal municipalidad, si me conviene, si no, no soy tal par, y es como que zonas que no están reguladas, ¿no? Y bueno, y así hay distintos tipos. Quería mencionar una más, pero se me... Ah, quería mencionar, por ejemplo, el caso de las sesiones de suelo, porque esa también es otra modalidad, como mencionó Diana, es en el caso, por ejemplo, de suelo que el Estado ha concesionado para un fin, por ejemplo, digamos, la minería, la agricultura, y te ha dado el suelo siempre y cuando tú lo uses para tal fin. Entonces, si tú cambias el suelo del fin a agrícola, entonces ese suelo que ya no es agrícola debería revertir al Estado, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que muchas de estas concesiones empiezan a urbanizar y lotizar irregularmente, informalmente, y en algunos casos, quién sabe, hasta ilegalmente, ¿no? Porque la propiedad, digamos, era del Estado, pero te la estaba cediendo siempre y cuando tú la uses con el fin que has dicho que ibas a usar, ¿no? Entonces,
Así, el caso es amplio y es variado y todavía creo que hay mucho para estudiar en distintas regiones y en distintos países de cómo se ocupa y urbaniza el suelo y principalmente estas modalidades informales, ¿no? Bueno, luego de ver la parte del suelo, el tema es cómo es este desarrollo informal, ¿no? Y cómo es la producción, entre comillas, informal de esta vivienda, ¿no? Ya. ¿Qué pasa luego de la ocupación del suelo? ¿Cuáles son esas características, no? Esta etapa se caracteriza porque son los habitantes quienes van a movilizar los recursos financieros, materiales, ¿no? Económicos, su mano de obra, su tiempo, para construir o producir espacio dentro de la ciudad, ¿no? Y esta segunda etapa ya está referido como tal al proceso de urbanización, ¿no? Que va luego de definir quién tiene la propiedad o no de estos suelos, es ver esos terrenos, planificar, ¿no? En teoría, la habilitación de estas zonas, ver el tema de la infraestructura, la construcción de la vivienda como tal y finalmente la ocupación, en teoría, ¿no? Pero ya sabemos que estos asentamientos, si algo tienen una característica, digamos, original, porque ahora ha variado, es que este tipo de asentamientos revierten el proceso, ¿no? Son informales justamente porque, a diferencia de lo formal, que está regulado y que tiene una secuencia que va desde, como decíamos, desde la identificación de un propietario, de un registro público, y luego que tú tienes este suelo que ves que sea apto para ocupar, de acuerdo a los planes urbanos que existan, vas a empezar a proveer de infraestructura y construir una vivienda que finalmente va a terminar en la ocupación. Estas urbanizaciones informales se caracterizan porque no pasan por este proceso y más bien han ido, digamos, en sentido inverso, ¿no? Primero se han ocupado y luego progresivamente se han ido consolidando, ¿no? Han ido construyendo primero las viviendas y con los años han ido llegando los servicios, ¿no? Tanto de la infraestructura, ¿no? Y como la posterior regularización, ¿no? Digamos, esta es la concepción más tradicional, normal, porque actualmente sabemos también que existen urbanizaciones informales que no se ocupan desde un primer momento, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque ya no es una vivienda, digamos, no es la vivienda principal de estas familias, ¿no? Mucha gente que compra también dentro de estas zonas, lo que hace es, lo compra como una inversión, ¿no? Entonces ya no tengo que ir a ocupar, puedo ir un fin de semana, unos días para ir monitoreando, pero ya no estoy viviendo ahí desde el primer momento que, digamos, que estoy comprando, que estoy lotizando, ¿no? Entonces, pero digamos, de modo general, más allá de la ocupación, el proceso es el mismo, ¿no? Ah, ay, perdón, hay alguien que está en la sala de espera. Entonces, este tipo de urbanización informal se caracteriza justamente por estar fuera de las normas de de los procesos de planificación referidos a cómo se va a ocupar ese suelo, ¿no? Si está en un área que, para comenzar, creo que muchos acá son arquitectos, tengan que ver con la zonificación, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los planes? Este es un área de urbanización, se ha planificado que por acá va a ser la expansión de la ciudad y que por lo tanto sí podrías edificar y ver si ahí podrías construir vivienda o no, y luego habilitar. Y habilitar, que es ver que esa zona tenga tres cosas, ¿no? Los servicios básicos, la accesibilidad y los aportes para equipamientos básicos, ¿no? ¿Cuáles son esos equipamientos? Educación, salud, ¿no? Recreación, espacio público, ¿no? Y una vez que cumples con ese proceso, ya puedas empezar a, digamos, a construir la vivienda siguiendo nuevamente las regulaciones que existen específicamente para la construcción y terminar ocupando, ¿no? Y en este caso, como decíamos, el proceso está invertido, ¿no? Porque toda esta construcción y edificación se va a dar, sí, sí se va a dar, digamos, dentro de esta lógica, pero como no sigue ningún plan ni ninguna regulación en las etapas iniciales, esto se va a dar finalmente en las etapas finales, ¿no? Y ahí surge la famosa y tan conocida término de regularización, ¿no? Que en el caso peruano es un término tan común, tan usado, tan normado, que prácticamente no es algo irregular, ¿no? Sino que ya está
digamos, institucionalizado, ¿no? Entonces, que tanto así que la gente de cierta manera, cuando ya ocupa, digamos, si bien no estás dentro de la normativa, lo vas a hacer como tratando de ajustarte lo más que puedas para que después cuando inicies un proceso de regularización, digamos, no estés tan lejos de la norma, ¿no? Y pueda ser fácilmente, digamos, eh, asimilado, regularizado, formalizado, ¿no? Que es el término. Y esto tiene que ver con lo que les mostré en las clases pasadas, este famoso esquemita de Willy Ludeña, quien nos dice cómo podemos diferenciar este proceso, bueno, según el tipo de promotor, ¿no? Tanto que haya sido un promotor privado o en el caso del urbanismo barrial, la propia comunidad, ¿no? Entonces ver estas secuencias, ¿no? Cómo se habilita, cómo se ocupa, cómo se construye y luego cómo se empieza a consolidar estos asentamientos, ¿no? Identificando sus procesos. Eh, Solo, digamos, para referir, este es un proceso complejo que tiene que, tiene que ver tanto por, digamos, por las acciones y actividades que puedan hacer los propios habitantes de los asentamientos, pero que también van a la par con las acciones que dependen del Estado y otras entidades que intervienen dentro de este proceso, ¿no? Entonces, mientras por un lado los habitantes de estos asentamientos van a invertir, bueno, tiempo, materiales, recursos, mano de obra, ahorros, ¿no? Van a edificar y van a construir. Por otro lado, el Estado, digamos, va a intervenir en ver que este suelo, digamos, sea urbanizado o no. Y si en caso no es urbanizado, cuando vayas a la etapa de regularización, será este Estado quien te apruebe o no esa regularización, ¿no? Casi varios son arquitectos, creo que trabajan en planificación, estoy seguro que ustedes están llenos de casos, ¿no? De muchos asentamientos que piden que les cambien la zonificación, ¿no? Para que les puedan regularizar este suelo y que finalmente ellos puedan acceder al título como tal, ¿no? Aunque antes no te lo pedían, pero ahora el cambio de las normas sí piden, ¿no? Que cuando se va a titular, que se asegure que ese suelo puede ser ocupado, o que tenga una adecuada, digamos, zonificación o clasificación. En el caso de las infraestructuras, ¿qué instituciones? Instituciones como SEDAPAL, ¿no? Luz del Sur y otras que te dan servicios, ¿no? En cuanto a la seguridad jurídica del suelo, en el caso peruano, la famosa y tan conocida COFOPRI, ¿no? Que era la principal, que en los 90 fue el principal titulador de muchos de estos asentamientos, pero que actualmente tiene la función compartida con las municipalidades, ¿no? Y también otras instituciones que puedan participar en el financiamiento, ¿no? En la arquitectura e ingeniería, ¿no? Que estas han existido intermitentemente, ¿no? Como por ejemplo, se acordarán de esto del banco de materiales, ¿no? Que justamente eran para apoyar a la autoconstrucción de estos asentamientos, ¿no? Sí, y bueno, un último factor que no le estamos comentando acá porque es un poco más, digamos, cualitativo, tiene que ver con la parte de las políticas y las regulaciones, ¿no? Estos asentamientos también intervienen dentro, digamos, su desarrollo está permitido o no por el tipo de, digamos, de negociación que puedan hacer los habitantes con el Estado y con las regulaciones, ¿sí? Esto ha sido de modo general. No sé si tienen preguntas, dudas, los escucho. ¿Al- ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna? Yo tengo una consulta sobre mi tema, pero de repente alguien quiere preguntar primero. No sé si alguien. Mm. O no, si no pregunto nomás. Ya, entonces, así como. Sí, a ver, Sí, solo un poquito para cerrar, solo sí. comentarles que de hecho este proceso es mucho más complejo y hay que analizar muchas más aristas, pero nos hemos centrado hoy en ver la parte más, digamos, físico-espacial, ¿no? Y las descripciones más normativas, regulatorias, ¿no? Y no ver la otra parte que es también más complejo, que es la parte de las regulaciones, las políticas, todo eso, ¿no? Antes,
Alejandro Sali tenía una pregunta y de ahí Carlos. Ah, ya, ok, ya. Sí, la clase Eh, está... O quién, si quieres, Sally, pregunta primero. ya, sí, yo solamente, como acaba de mencionar Kelly, no se centra esta clase en los aspectos normativos, pero igual tenía una duda respecto a quién es el responsable o competente de la vivienda o de titular. O sea, titular entiendo que es COFOPRI, pero a la vez las municipalidades también no tocan títulos de posesión. Entonces, yo sé que este es un tema administrativo, pero igual no sé si podrías darnos un alcance de eso. Lo que pasa es que el proceso de la vivienda, digamos, producir vivienda es un proceso complejo que en el caso que, digamos, estaría en correlación con la existencia de políticas de producción de vivienda, ¿no? En el caso peruano, no tenemos políticas de producción de vivienda para los sectores populares, sino, digamos, es el mercado el que va a hacer este proceso. Y en contraparte, lo que tiene el Estado es políticas de acceso al suelo para los sectores más pobres, ¿no? Entonces, y estas políticas de acceso al suelo, ¿no? Ya no vivienda, sino suelo, están reguladas por dos entidades principalmente, ¿no? En teoría es una función municipal, pero también interviene el gobierno nacional. Y siempre ha existido como una pugna de poder para ver, digamos, quién hace estos reconocimientos. En un momento eran las municipalidades, porque ellas son las que tienen control sobre su territorio. Pero en otros momentos de mayor centralización de poder ha sido el gobierno nacional, ¿no? Creando instituciones como la famosa COFOPRI, que es una institución nacional, que empezaba a titular, ¿no? A titular, más que todo también con fines clientelares, políticos, porque no sé si habrán muchos escuchado que cuando hay un conflicto social, muchos dicen, no, voy a ir a dar títulos, ¿no? Entonces lo usan con ese fin, ¿no? Pero digamos, es una función que es de los gobiernos locales, ¿no? Y que, pero en contraparte, el gobierno nacional también interviene, ¿no? Entonces, están entre los dos regular el tema del suelo. Ramón tenía una pregunta, Alejandro, pero antes creo que Carla, tú alzaste la mano, Carla. Sí, yo alcé la mano. Bueno, justo también iba a comentar algo similar a lo que habían preguntado antes. El tema de la municipalidad, las municipalidades en cuanto a certificados de posesión, en realidad esa es una figura para poder emitirlos para servicios básicos, ¿no? Que sí es cierto que luego eso se utiliza en otros procesos como prescripciones, es decir, ya esa figura un poco que se deforma, ¿no? Y luego lo que mencionaste, ¿no? Que ahora las competencias en un primer momento para titular fueron municipales, luego entró COFOPRI y ahora otra vez han vuelto a ser municipales desde hace un par de años, ¿no? También iba a comentar el tema de que además de la problemática en relación a planificación de estas barriadas, es importante mencionar el tema de riesgo, ¿no? Que es un problema importante, al menos, bueno, yo soy de Trujillo y en Trujillo y todo el norte después del 2017 con el fenómeno del Niño, hubo muchos problemas con muchos asentamientos que habían sido titulados por COFOPRI en zonas de riesgo, ¿no? Porque antes de este fenómeno en el 2017 se entregaba con mucha más facilidad títulos, ¿no? Entonces, después de esto hubo menos entrega de títulos porque eran un poco más drásticos en evaluar ese tema de riesgos a consecuencia de lo sucedido en el 2017, ¿no? Entonces, además de ese tema de planificación, el tema de las barriadas en temas de riesgo es una problemática importante, ¿no? Ujú. Gracias, Carla. Precisamente es un tema clave con la expansión de la ciudad y donde, digamos, empiezan a localizar estas zonas, empiezan a surgir nuevas, digamos, fenómenos mucho más complejos, ¿no? Alejandro, ¿tenías una duda? Sí, nada, creo que nos has dado datos interesantes. Yo no sabía que, por ejemplo, en Latinoamérica se urbaniza más rápido que otras zonas en el mundo.
Y justamente yo también tengo esa parte que va dentro de algún marco que tengo en el tema de la tesis, pero yo tenía que hacer un comparativo entre ya se urbaniza más rápido o ciertas zonas crecen más la población y la mancha urbana, y tengo que hacer una otra parte que es ya a nivel mundial, si se urbaniza más rápido algunas zonas, por esto estoy justificando Perú. este, ¿Me recomiendas algunas fuentes de algunos mapas que de repente, no sé si existan, de así como se urbaniza, hay zonas de repente en Latinoamérica o en el mundo que se identifiquen porque se reducen más suelos agrícolas en lo posible, pero urbano, o no sé si sabes de algunas fuentes? Quizás podrías buscar con este término, con este concepto de huella urbana que se está usando mucho ahora, actualmente, que justamente miden qué tanto se está, digamos, más que urbanizando, como ocupando el suelo, ¿no? Digamos, qué tanto se está volviendo urbano, qué tanto se está edificando, construyendo, ocupando, y que esta huella urbana lo que mide es, digamos, esta mancha que tanto se está expandiendo, ¿no? Y tienen cifras de porcentaje de suelo urbano versus suelo rural. Me parece que en algunos estudios no usan tanto el término periurbano porque trabajan con estas categorías bien dicotómicas, ¿no? Urbano, rural. Y el periurbano es una categoría que está ahí como en el medio, ¿no? Que muestra que hay zonas que tienen estas características particulares de no ser netamente urbano ni tampoco ser netamente rural, ¿no? Entonces, sería cuestión de buscar algunos estudios que sí la tengan, pero si no, digamos, ya sabes, esta variación entre lo rural y lo urbano de estos estudios de huella urbana te pueden dar como una noción. Voy a igual de todas maneras buscar si tengo en referencia más específico. Para el caso periurbano te podría comentar ese, ¿no? De huella urbana. Búscalo con ese término. Huella urbana en Perú. ¿Sí? Ya, ok, gracias. Bueno, para cerrar esta parte quería compartirles este pequeño esquema. Es un esquema, digamos, un poquito conceptual, no es el esquema netamente, es un ejercicio que he hecho para ustedes, como tratarle de mostrarles cuál es la variación en cuanto a los términos y qué implica cada término, digamos, qué variables se pueden identificar en el análisis de cada término, ¿no? A las áreas centrales, digamos, como les comenté cuando comenzamos la clase, quise usar el término de urbanización popular, barrios autoproducidos, para hacer referencia a todas estas formas de acceso a la vivienda y a la ciudad de los sectores populares, ¿no? Formas de acceso que en algunos contextos se han vuelto las formas generalizadas, ¿no? Y esto es un proceso histórico. Digamos, cuando la ciudad en las primeras etapas se conocían a estas zonas como los tugurios, los famosos tugurios que están, una característica, digamos, como principal era que estaban dentro del centro de la ciudad, pero específicamente tenían la particularidad de ser formas de acceso mediante el alquiler. Eran áreas de inquilinatos, ¿no? De inquilinatos y fueron creadas más con una lógica más mercantil, ¿no? ¿Por qué? Porque existía un propietario quien veía una rentabilidad en construir este tipo de edificaciones que eran principalmente cuartos para alquilar a gente que necesitaba vivir cerca, digamos, de estos, cerca de la ciudad, ¿no? Principalmente por factores de cercanía a los trabajos, ¿no? Entonces eran como una vivienda temporal, pero que claro, que con el tiempo se convertían en una situación permanente, ¿no? Y algo que estaba pensado para una persona se terminaba convirtiendo en un cuarto para una familia, ¿no? Estos son los famosos estudios de los tugurios, que es un término que en algunos estudios ya no se usa tanto, ya no se usa tanto, pero que, digamos, en los estudios urbanos y sociales se usaba para denominar estos tipos de asentamientos centrales. ¿Cuáles eran sus características físicas principales? El hacinamiento, el tema de los servicios compartidos, ¿no? Materiales precarios, eran cuartos, no eran viviendas en muchos casos, ¿no? Pero sin embargo estaban cerca de la ciudad, ¿no? Y también, claro, no habían tenido un proceso de habilitación regular, ¿no? Era básicamente
una forma, digamos, de rentabilidad de los propietarios, ¿no? Para no tener un suelo ocioso. Ya luego, con la expansión de la ciudad, en el caso de Lima, surge este famoso término y concepto de barriada, ¿no? Haciendo referencia a las ocupaciones que se dan fuera del centro de la ciudad, sobre todo y principalmente en suelo que era público, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tenía un propietario, digamos, que te pudiese desalojar, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser una cosa masiva, era un problema social, ¿no? Y entonces conmitaba a la acción del Estado, ¿no? Quien en un primer momento podía tener una actitud más de erradicación, pero con el tiempo, al ser estas formas de urbanización mayoritarias, ya cambió hacia una actitud más de soporte, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, las barriadas como concepto han sido un gran tema de estudio desde los 60 hasta los 90, ¿no? Y una de las principales características de las barriadas, que las diferencian de los actuales procesos y por lo cual actualmente no se usa ya este término, es que las barriadas no eran modalidades de acceso mercantiles. ¿Qué quiere decir? Que la gente invadía, o sea, acá la gente mayoritariamente no compraba y vendía, ¿no? Sino, digamos, se hacía por necesidad. Entonces, esta es la precisión que Julio Calderón hace cuando usa el término de barriada, es que acá no hay fines mercantiles, ¿no? Era básicamente por necesidad, no era compra y venta, ¿no? Y claro, acá existía la autoproducción de la vivienda, eran zonas que por sus características físicas estaban muy asociadas a la ausencia de los servicios, ¿no? Los materiales precarios, no tenían equipamientos ni espacios públicos, una deficiente accesibilidad, probablemente en los primeros inicios, una habilitación deficiente, ¿no? Y ya luego, a partir de los 90, de los 2000, con este enfoque más económico, es que se empieza a utilizar el término de informal para los estudios urbanos, ¿no? Que hacen referencia en una primera etapa a accesos no mercantiles todavía, pero en verdad actualmente ya existe una definición entre la tradicional de informal, que era la que seguramente muchos conocemos, con la que muchos sobre todo es una definición que usa mucho el Estado y las instituciones públicas, que es más, como digamos, más restringida y que ya no logra explicar la gran complejidad que existe, digamos, en esta forma de producir ciudad, ¿no? Ahora hay una nueva definición de informal mucho más compleja, ¿no? Pero bueno, que se diferencia de la que se usaba en sus inicios, que ha sido una forma ya no solo con el soporte del Estado, sino promovida por el propio Estado, porque fue una forma masiva de acceso al suelo, ¿no? Suelo público, ¿no? Y que motivó estas famosas titulaciones, regularizaciones, ¿no? Y cada vez más en la periferia de las ciudades, ¿no? Y que nuevamente, como sus antecesoras de la barriada, tenían estas características de acceso de los servicios, ¿no? Materiales precarios también, una limitada accesibilidad. Y como comentó Carla, acá aparece ya el tema del riesgo, ¿no? Porque las áreas bien localizadas de la ciudad cada vez son menores, cada vez hay más suelo residual y entonces aparece el tema del riesgo. Estas nuevas zonas empiezan a ocupar áreas no aptas, ¿no? Para habilitar, ¿no? Y bueno, eso digamos como características generales y actualmente a lo que se conoce como nueva informalidad o las nuevas connotaciones es que esta es una informalidad predominantemente mercantil, o sea, acá tú entras por compra y venta, ya no hay tomas de terreno, ya no hay, no sé, alquileres, sino acá es más como un negocio, una actividad económica muy fuerte que mueve muchos ingresos, ¿no? Y que en algunos casos hasta está asociada con el tema delictivo, con el tráfico de terrenos, ¿no? Organizaciones económicas que están detrás de esto, ¿no? Y en el cual el rol del Estado es medio ambivalente, ¿no? Por un lado es promotor porque titula, pero por el otro lado es como que no, ya no vamos a permitir más de estas expansiones, vamos a controlar, vamos a regular. Y una característica de esta nueva informalidad es que ya no solo está en la periferia de la ciudad, sino es una forma de producir ciudad
¿no? Que no sigue la regulación de las normas en distintas áreas de la ciudad y que ya no se asocia solo a los sectores, digamos, a los estratos más pobres, sino que es usada por distintos sectores, ¿no? Ya no está asociada a la pobreza como tal, ¿no? Y a pesar de eso también, bueno, sigue manteniendo algunas características físicas, ¿no? Desde la ausencia de servicios en las primeras etapas, las habilitaciones, si es que bien ya no son tan precarias como sus antecesoras, aún así siguen siendo deficientes. En algunos casos, los promotores informales, no sé si han visto si hacen vías, hacen calles por ahí, ¿no? Y cada vez se ocupan suelos de mucho mayor riesgo, ¿no? Cada vez vamos subiendo más la cuesta en algunas ciudades o cerca a ríos, cerca a áreas que no estaban destinadas para su ocupación, ¿no? Entonces, este esquemita quería mostrarles de modo general para el caso peruano, que explica las distintas connotaciones que han existido, los distintos conceptos académicos y luego utilizados en las políticas, ¿no? Y en las instituciones formales para referirnos a este tipo de urbanización y también precisar las pequeñas diferencias que hay entre ellas, ¿no? Y cómo si bien pueden tener características físicas similares, ¿no? Algunas en común, sí existen otros factores, quizás no tan físicos, pero más de concepto, más de participación de actores o de regulación que las diferencian, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso quería mostrarles, no sé si alguno le ha aclarado más o lo he confundido más, espero que no, pero espero que sea como un pequeñito intro, digamos, considerando las limitaciones que tenemos acá en el curso por el tema del tiempo y todo, ¿no? No sé si hay una duda sobre lo que les he mostrado antes. Alguien que no sé si se ha quedado más confundido con lo que le he mostrado, pero si no, es un pequeño esquema. De hecho, creo que hay muchos autores que podrán diferenciarlo de distintas maneras, pero ahora cuando vean en los estudios, en los documentos, los términos, traten de ver desde cuál es ese origen, ¿no? En el que se usa. Entonces, si no hay ninguna duda sobre este término, quería mostrarles solo rápidamente para ya cerrar la clase y viendo que ampliamente me he excedido del horario, pero aprovechando esto, quería mostrarles, ¿no? Cómo cada uno de estos términos implica mediciones distintas. Yo les voy a compartir esto, son los documentos de estudio, por ejemplo, de uno de los términos que comentó Diana, ¿no? Diana, sí. Los barrios urbanos marginales. Este término se usó casi en contemporáneo del informal, incluso un poco antes ya se usaba como barrios marginales. Y a pesar de que en los estudios académicos no se usa tanto por esta connotación más peyorativa y también hace más referencia a ser sectores netamente excluidos de la sociedad, pero aún así el Estado peruano lo ha usado para algunos diagnósticos y estudios, ¿no? Este es un estudio del Ministerio de Vivienda y que acabamos a ver cómo empieza a localizarlos, a cuantificarlos y a tratar de medir sus condiciones físicas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, en este caso de barrios marginales de los años, este estudio es del 2004, cómo lo va a medir, cómo lo va a identificar. La gran mayoría de estudios, por ejemplo, como ven, hace referencia al tema de los servicios básicos, ¿no? Tanto de agua, desagüe, alumbrado, a la calidad de las vías, de los equipamientos, el factor de riesgo que ya empieza a entrar digamos, en cuenta, y también al tamaño y calidad de la ocupación de los lotes, ¿no? Como pueden ver, acá no está el tema legal, hace más referencia a las características físicas, no tanto a la condición normativa o legal del asentamiento, ¿no? Estos estudios tienen mapas, no sé si, creo que María Lucía, no nos ha compartido estos mapas de barrios urbanos marginales, pero sí tenemos un mapa de barrios, ¿no? Que nos compartió Grado. Y acá pueden ver las metodologías de
cómo de acuerdo a estos criterios, por ejemplo, acá trabajaba a partir de las encuestas de ENAJO, o la encuesta, o los datos del Registro Nacional de Municipalidades, que también hay información, ¿no? Para empezar a caracterizarlas y dimensionarlas, ¿no? Estos han sido estudios muy interesantes porque lanzaron primeras cifras, ¿no? De la magnitud de este fenómeno. Entonces, mira, acá podemos ver, quería mostrarles las metodologías, bueno, están esquemáticamente por acá. Se las quería mostrar porque seguro los que trabajan en planificación van a ver que hay una superposición entre las áreas que tiene COFOPRI y estas áreas que tienen los barrios urbano marginales, ¿no? Que era una categoría así como que bien ambigua porque muchos no saben qué es lo que comprenden, ¿no? Exactamente qué es lo que hace a un barrio marginal, es la pregunta, ¿no? Mira, como pueden ver, según la definición del ministerio, era básicamente características de la habilitación urbana como tal, ¿no? Más no de la tenencia, titularidad o, o, digamos, las formas de acceso a estos mercados, ¿no? Se lo voy a compartir para que lo revisen. Este es un estudio del 2004 y luego hacen una actualización en el 2012. Esta, la del 2012-2014 es la última. Ya no ha habido otra. Y acá van a ver que en la conceptualización, ¿no? Primero van a empezar a cuantificarlas también. Ya ingresan las características demográficas, ¿no? Ven el sexo, edad, población, características socioeconómicas, ¿no? ¿Qué nivel de educación hay? La cobertura de salud, ¿no? La pobreza, la discapacidad, ¿no? Y que complementa a esta otra aproximación más física que tenían antes, ¿no? Entonces pueden ver que a diferencia del primer estudio del 2004 que se refiere solo lo marginal, solo a las características físicas, este del año 2012 ya incorpora variables socioeconómicas, ¿no? Más sociales que económicas en sí, ¿no? Y bueno, ya lo que es tradicional, ¿no? Tamaño de lotes, antigüedad, servicios, equipamientos, características ambientales, ¿no? Y, pues, por ejemplo, dice evolución de los barrios urbanos marginales. Se los voy a compartir para que puedan chequear, revisar cómo mapean, cómo registran de acuerdo a estos indicadores. Y finalmente está este estudio de INEI, que ellos también identifican en teoría este tipo de asentamientos, con otro término, con otra categoría, ¿no? Y mide, sobre todo se acordarán que esto está en relación al objetivo de los desarrollos, al objetivo de desarrollo sostenible número 11 de ciudades y comunidades sostenible, y que en el caso peruano esto lo mide, ay, perdón, está mucho más abajo y lo van a ver. ¿Cómo mide INEI la existencia de este tipo de asentamientos? ¿Cómo lo reconoce? Van a ver que es otra metodología, ¿no? Y otras, no es exactamente la misma método, las mismas consideraciones que usaba el ministerio, porque actualmente ya no las usan. Entonces acá trabaja a partir, bueno, en este caso han jalado la data de ENAJO, ¿no? Y está en función a los acceso a los servicios básicos, ¿no? En los barrios marginales, ¿no? Pueden ver acá cómo está midiendo estos datos, ¿no? Por el tema de contaminación. Y acá ya entran otras variables, también entran el tema de accesibilidad con la ciudad, ¿no? Ya no solo lo social, socioeconómico, local, sino qué tan conectadas están a los sistemas de transporte, ¿no? A fuentes de contaminación cercanas dentro del área, ¿no? Digamos, con una escala mucho más macro. Y así, de acuerdo a la definición y el concepto que tengamos, van a ir ampliando las mediciones e incorporando otros indicadores u otros factores. Sí, brevemente quería mostrarles eso. No sé si para cerrar alguien más tiene una duda, una pregunta. Y si no, ya lo dejamos acá. Con María Lucía va a ser 1 hora, entiendo, la práctica de QGIS.
1 hora y media quizás, ¿sí? Yo me he pasado un poco más. Ah, ya, ok. Entonces estoy leyendo en el chat que algunos pueden el lunes, otros no. O sea, todavía está un poco en Tenemos encuesta, ¿no? que definir, sí, a ver, si no hay más consultas, voy a parar la grabación acá, ¿sí? Entonces...